Buenas tardes, junto a mi compañera Angie González y quienes habla Daniel Díaz. Vamos a realizar el análisis del lenguaje no verbal en una entrevista de Juan Manuel Santos hacia Luis Carlos Galán. Vamos a arrancar. Muy buenas noches. En mi calidad de periodista independiente, he sido invitado a este programa institucional para hacerle una serie de preguntas al doctor Luis Carlos Galán. Este, supuestamente, es el último de estos. Vamos a pausar acá para primero hablar sobre los hemisferios de los dos individuos. Angie. Bueno, en este caso de Juan Manuel Santos se puede resaltar varias cosas. Si iniciamos, por ejemplo, por sus orejas, tiene en el video pues denotamos unas orejas alargadas, puntudas, las cuales nos reflejan lo que es prudencia, escucha, pero no a todas las personas. Adicionalmente a eso también notamos lo que son ojos pequeños, que esto pues nos genera que es un hombre muy analítico, ¿no? Y por otro lado, también nos habla de sus labios, son unos labios delgados o pequeños, por decirlo de alguna manera, pero pues más delgaditos, que esto como tal nos genera como que no es una persona tan artística, pero sí tiene bastantes cualidades en cuanto al tema del liderazgo. Hasta ahora he analizado ese tema. Por mi parte, por Luis Carlos Galán, se le ve que es una frente pronunciada y visible, entonces eso demuestra que tiene maduración en sus ideas y sus pensamientos. Es alguien inteligente, soñador, ideólogo y un poco autoritario. Sus pómulos se ven un poco más visibles, lo que nota que es alguien más emotivo, y su mentón es un poco pronunciado, lo que denota que le gusta delegar, que le gusta hacer, que le gusta construir. Hasta ahí podríamos seguir. Programas, por cuanto en el próximo Congreso del Nuevo Liberalismo, posiblemente, y todos esperan que así sea, el nuevo liberalismo se integrará de lleno al Partido Liberal y por consiguiente este espacio va a desaparecer. Le voy a hacer al doctor Galán una serie de preguntas sobre su posición en la actual situación nacional y su posición frente a este nuevo acontecimiento que es su ingreso al partido. Doctor Galán, el esquema gobierno-oposición se estableció bajo el supuesto de que con un sistema con oposición viva y beligerante, la gente que no participa del proceso político podría ver una alternativa de poder y podría entusiasmarse frente a ese sistema y por consiguiente el sistema saldría fortalecido. ¿Usted cree, doctor Galán, que esto ha sucedido? ¿Usted cree que el sistema hoy está más fuerte de lo que estaba cuando el presidente Barco asumió el poder? Estoy completamente seguro que el sistema se está fortaleciendo porque los que se están fortaleciendo son fundamentalmente los partidos políticos que requerían de ese nuevo marco político para actuar. Podríamos ir hasta acá. Angie, sobre Juan Manuel. Bueno, en este caso sobre Juan Manuel, yo creo que el aspecto más llamativo y lo que definitivamente se resalta en un alto rasgo en cuanto a Juan Manuel es el tema de las manos cruzadas. Vemos que desde el principio de la entrevista él mantiene sus manos cruzadas, las mueve, pero nunca suelta o cambia como tal la posición de sus manos o las empieza a mover. ¿Esto qué nos genera? Esto nos genera un tema de autoridad, de seguridad y personalidad, ¿no? Entonces, él es una persona que está muy segura y muy tranquila en la posición en la que está, él no está nervioso, él no está intranquilo y sobre todo está demostrando mucha autoridad. Vemos que
que tiene como tal las piernas cruzadas, pero él no está balanceando en ningún momento su pie, que esto nos podría llegar a generar que de pronto tiene algún tipo de aburrimiento, pero no, solo las tiene cruzadas. Esto que nos genera, digamos, lo que reafirma un poco los anteriores aspectos, y es que es una persona que está demasiado segura y cómoda en la posición y en el momento en el que está en ese momento. Digamos que es lo que he analizado en grandes rasgos hasta el momento. Por parte de Luis Galán, yo veo que antes de empezar, bueno, cuando empieza a hablar Juan Manuel, él se frota un poco las manos, que nota un poco de impaciencia. Ya cuando le hace la consulta, él también cruza la pierna, pero no es algo de aburrimiento, sino es para tomar una pose de autoridad, de seguridad en sí mismo. Ya cuando vemos que empieza a hablar, también entrecruza los dedos, que nota pues mucha seguridad en sí mismo, mucha autoridad en lo que está hablando. Al inicio de la entrevista se veía que estaba viendo más hacia el hemisferio izquierdo, hacia el hemisferio realista, y cuando empieza a hablar, nos habla, pues parece como a la altura de la cámara, en este caso digamos que sería sobre la altura de los ojos. Entonces nos conecta con el sistema auditivo. Entonces, en el caso, él habla así a las personas para que recordemos lo que él nos está tratando de transmitir. Sigamos un poco más. De modo que cada uno asuma con claridad sus responsabilidades, o como gobierno o como fuerza que se prepara para ser gobierno en el caso de que merezca el apoyo popular. Y los partidos se están fortaleciendo en la medida en que están identificando con más claridad sus responsabilidades ideológicas, su identidad ideológica, están ofreciendo alternativas, tienen que competir, y esto se va a verificar con mayor claridad en las elecciones de 1990. Doctor Galán, usted ha apoyado la política de paz del presidente Barco. A la luz de los últimos acontecimientos, entre los cuales, por supuesto, están las propuestas de paz y la respuesta a esas propuestas que ha hecho la guerrilla, si la situación continúa como está hoy, ¿usted mantendría la misma política de mano tendida y pulso firme? ¿O por el contrario le daría más énfasis al pulso firme, o de pronto más énfasis a los diálogos? Yo pienso que la izquierda va a comenzar un proceso de reflexión en todos sus escenarios. Por una parte, como consecuencia de los mismos procesos internacionales de... ¿Algo ahí, Angie? Sí, digamos que en este caso específicamente cuando Juan Manuel le pregunta a Luis Carlos Galán por un tema de la política de paz, que si él apoya como tal estos procesos pues que en ese momento estaban llevando, y Luis Carlos Galán por su parte responde de una manera positiva diciendo sí, y continúa con su respuesta. Inmediatamente Juan Manuel mira hacia abajo y vuelve y pone su mirada hacia arriba, apenas pues Luis Carlos da su respuesta. ¿Esto qué nos da? Esto nos da que pues la mirada hacia abajo nos denota como al tema de emociones y sentimientos o sensaciones como tal. En este caso pues se inclina más hacia el lado de que cuando él baja su mirada y vuelve y la sube asentando la cabeza, denota una sensación de duda, una sensación de realmente no lo creo mucho, no creo que sea así. Entonces pues realmente es lo que transmite con su mirada hacia abajo y arriba. Nuevamente, él continúa con sus manos entrelazadas, les da movimiento, pero él no suelta sus manos, reafirmando su posición de autoridad frente a la conversación y seguridad, ¿no? Frente a que él es el que está diciendo la verdad y está llevando como tal el control de la situación. Eso por parte de Juan Manuel, y en este caso pues ya vemos un poco más de movimiento en la parte de su cabeza y torso al momento de hablar. Esto también pues nos genera un poco más de, se está apropiando un poco más, cada vez más de la situación. Bueno, yo aquí para adicionar entonces de Luis Carlos Galán, ya que se ve el rostro de frente, se puede observar que tiene unos labios cortos,
lo que denota que tiene popularidad para la masa política. Se nota que es un líder. También las orejas son redondas, lo que denota que es una persona muy auditiva, que escucha a los demás, que demuestra empatía. Y cuando empezó a hablar, tenía la palma de la mano abierta, lo que denota que habla con sinceridad, con franqueza, con un poco de inocencia, pero transmite mucha seguridad en lo que él está hablando. No refleja que tenga algún tipo de mentira, sino que habla con mucho realismo. Eh, Eso sería hasta ahí. Tomemos el último fragmento del video. Terminados por lo ocurrido en China y en la Unión Soviética en el curso de los últimos años. En segundo lugar, por la naturaleza de las contradicciones que tiene América Latina y que reclaman una aproximación entre los latinoamericanos, más allá de confrontaciones ideológicas como las que se dieron en el pasado. Y en tercer lugar, en lo interno, porque el Partido Comunista, las fuerzas sindicales que se identifican con el Partido Comunista, y pienso yo que la propia guerrilla, tienen que entender que una opción real de influjo en la evolución de la sociedad colombiana depende cada vez menos del uso de la fuerza y cada vez más de la capacidad de llegar al pensamiento de la comunidad y a la movilización del pueblo. Y sobre esa base creo que es acertada la orientación del presidente Barco, porque al fanatismo revolucionario de algunos le ha dado una respuesta demócrata, equilibrada, serena, sin caer en el riesgo de la respuesta reaccionaria, que es lo que históricamente ha ocurrido casi siempre frente a los planteamientos de fanatismo revolucionario. Pero doctor Gran, hay una realidad palpante. Existen grupos guerrilleros que esa democracia que todos... Angie. Bueno, en este caso, a ellos dos, tanto para Luis Carlos como para Juan Manuel Santo, los ponen en un primer plano cada vez que cada uno tiene la palabra, ¿no? Esto pues digamos que nos ayuda a detectar pues de pronto otros detalles adicionales. Ya en este momento, si vemos un poco la posición de Juan Manuel, él ya está un poco más a la defensiva, tiene sus hombros a la altura como tal o rectos, a la altura de, por decirlo de alguna manera, de su cuello. Esto ya nos genera como una sensación de que está un poco a la defensiva, pero también está en posición de argumentación, ¿cierto? Pero ya, por ese lado ya un poco corto el de Juan Manuel. Ya lo último de pronto para agregar sería que de Luis Carlos Galán en ningún momento se le ve inseguro, como si no confiara en sí mismo. Nunca se ve que tenga posturas que demuestren eso. Nunca juega con el cabello, nunca juega con sus manos, con sus uñas, hacia la cara. Entonces pues no demuestra ninguna inseguridad hacia lo que está hablando. Más bien pues demuestra mucha seguridad, que tiene mucha relación con las demás personas porque pues conoce sobre el tema que está hablando, es muy realista y de pronto se le vio también que me faltó tal vez que en su rostro veía sus cejas que son onduladas, entonces eso lo hace ser una persona soñadora, al igual que veo que Juan Manuel también tiene un poco las cejas onduladas. Onduladas. Eh, de resto no tendríamos más que analizar sobre la entrevista, ya pues, es un poco extensa, entonces lo dejaríamos hasta aquí este análisis de esta entrevista y eso sería todo. Muchísimas gracias.